La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Fuentes Ayala, a nombre de Patti y de Nancy. Ellas en la parte técnica les damos la más cordial bienvenida a esta charla sobre el sentido de las posturas en la Sagrada Liturgia. Es un gusto tenerlos con nosotros nuevamente vía internet aquí en La Fe que Celebramos. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de la Radio San Juan Diego en la Catedral de San Buenaventura, Diócesis de Cuautitlán. Qué bueno que nos acompañan en este espacio de reflexión espiritual. Muchísimas gracias. Hoy comparto con ustedes un tema muy interesante que nos ayudará a comprender mejor la importancia de nuestras acciones y nuestras posturas durante la misa. También vamos a descubrir cómo podemos participar así de manera más consciente y activa en la liturgia. Pues antes de comenzar, queridos hermanos, hermanas, tomemos un momento para juntos agradecer a Dios, solicitar y pedirle nos conceda la iluminación de su Divino Espíritu para que nos guíe en esta reflexión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, bendito y alabado seas, Señor. Gracias por el don de la vida. Gracias por reunirnos hoy para explorar el sentido de las posturas en la Sagrada Liturgia. Ayúdanos a comprender que cada postura es una forma de expresar nuestro amor, nuestro respeto hacia ti. Danos la gracia de participar de manera activa y consciente en la liturgia y de llevar la luz de tu amor a todos los que nos rodean. Ilumina nuestros corazones, nuestras mentes, para así poder comprender profundamente el sentido de cada postura. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, hoy comenzaremos con esta frase muy conocida por todos. Señor, ¿a quién iremos? También nosotros, miembros de la Iglesia hoy, nos hacemos esta pregunta. Aunque quizás esta es más titubeante aún en nuestra boca que en labios de Pedro, nuestra respuesta, como la del apóstol, va a ser la misma. La persona de Jesús. Ciertamente, Jesús vivió hace más de 2000 años, sin embargo nosotros le podemos encontrar en nuestro tiempo, en el aquí, en el ahora de nuestra vida, cuando escuchamos su palabra y estamos cerca de él, de un modo único en la Eucaristía. El Concilio Vaticano II la llama acción sagrada por excelencia, y cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no la iguala a ninguna otra acción de la Iglesia. Sacrosanctum Concilium, numeral 7. Por ello es muy importante, queridos hermanos, que en nosotros la Santa Misa no caiga en una rutina superficial. Que nos demos cuenta que en la Santa Misa alcanzamos cada vez más, debemos de alcanzar cada vez más su profundidad, porque es precisamente ella la que nos introduce en la inmensa obra de salvación de Cristo. Es la que afina nuestra vida espiritual
para alcanzar su amor, su profecía en acto, con la cual en el cenáculo dio inicio el don de sí mismo en la cruz. Su victoria irrevocable sobre el pecado y sobre la muerte. Y todo esto hoy en día nosotros lo seguimos anunciando con orgullo, con alegría, con fuerza. Por esto es importante y necesario aprender a vivir la Santa Misa. Hoy exploraremos las posturas de la Sagrada Liturgia. ¿Por qué son? ¿Por qué deben de ser? ¿Por qué son tan importantes? ¿Cuál es su sentido? ¿Qué significan? Pues bien, vamos a descubrir las posturas en la Sagrada Liturgia. Y sí, estas posturas son una forma de expresar el respeto, adoración y la devoción hacia Dios. Fíjense, cada postura tiene un significado muy diferente. Ayuda a los creyentes a participar de manera activa y consciente en la liturgia, pues, nuestras posturas corporales y espirituales son un reflejo de nuestra relación con Dios y de nuestra fe, ya que a través de las posturas expresamos nuestros sentimientos y nuestras creencias. También nos preparamos para así recibir los dones que Dios nos ofrece. Entonces, en este sentido, las posturas son más que simplemente una forma de comportarse en la iglesia. Son una forma entonces de vivir nuestra fe de manera auténtica, de manera profunda. Por ello es importante analizar su significado y así como pueden ayudar a crecer a cada uno de nosotros, cómo pueden ayudar a crecer en nuestra relación con Dios principalmente para así llevarlo a los demás. Pues bien, vamos a descubrir cómo estas posturas también, cómo pueden transformar nuestra fe, nuestra vida. Todas las posturas tienen un gran e importante significado. Debemos de conocerlas, de saber en qué momento cada postura conviene al momento que se está llevando, que marca la liturgia. Pero hermanos, ¿qué puede pasar si no sabemos o no conocemos las posturas? Si no sabemos qué postura adoptar en cada momento durante la Santa Misa. Pues miren, esto puede suceder. Lo primero es que puede generar algunas confusiones o situaciones incómodas. Hay posturas, lo primero que debemos de tener ser conscientes de que hay posturas que solamente competen al sacerdote. Hay posturas que solamente corresponden a los fieles, al pueblo, a la asamblea. Hay posturas, frases, momentos que únicamente competen al sacerdote, solamente él las va a hacer. Nosotros como pueblo tenemos nuestros momentos en que debemos de hacer las posturas que nos corresponden. Entonces, por ello es importante darnos cuenta que no tenemos por qué estar realizando lo que hace o lo que dice el sacerdote. Todo lo que preside, todo lo que realiza el presidente, todo lo que realiza, no, ya que él hará únicamente lo que le corresponde y los fieles lo que a ellos compete. Pues bien, ¿por qué esto, hermanos? Porque bien sabemos que la misa es un diálogo de amor entre Dios y su pueblo. Y si todos hiciéramos lo mismo, a cada momento hacemos y decimos lo mismo todos, pues no se daría este diálogo. Bien sabemos que la liturgia es un diálogo de amor entre Dios y el hombre. Dios habla y el pueblo responde. El no saber, por ejemplo, hacer una reverencia, cuándo, en qué momento arrodillarse,
cuándo estar de pie. Todo esto pues puede generar confusión y hacer que te sientas incómodo durante la misa. Si no sabes las posturas, puedes distraerte, tratando así de seguir lo que hacen los demás. Si la persona que acaba de llegar se sienta y es la postura de otra forma, pues no vas a saber ni a quién seguir ni qué hacer. En lugar de enfocarte en la liturgia y la celebración, pues te vas a estar distrayendo. No saber las posturas puede hacer que te quedes en una posición incorrecta durante momentos importantes de la misa, lo que podría ser considerado pues irrespetuoso. Incluso hay personas, ¿verdad?, que a lo mejor sí están bien conscientes de las posturas y pueden darse cuenta que tú estás realizando una postura que no corresponde al momento. Entonces pueden pensar que esto es irrespetuoso. Ahora, si no participas activamente en las posturas, puedes sentirte así pues desconectado de la liturgia. Como no sabes, no conoces, pues ¿qué puede suceder? Se te vuelve todo tedioso, aburrido, te levantas, te sientas, incluso empiezas a charlar a lo mejor por teléfono, te sales, vuelves a regresar. Entonces esto te lleva a estar desconectado de la liturgia y de toda la comunidad que te rodea. No comprender el significado detrás de las posturas puede hacer que pierdas ese valor simbólico y espiritual de cada acción. También puedes sentirte pues desinteresado o desmotivado para así participar de manera activa en la Santa Misa. ¿Por qué? Porque no tienes ni idea del por qué o para qué o en qué momento de cada postura. No saber puede llevarte a cometer errores. Fíjate, como hacer una reverencia en el momento incorrecto, a no arrodillarte cuando se supone que debes de hacerlo, o por el contrario, estar arrodillado cuando no es el momento. Pues muy importante, hermanos, recordar que las posturas en la misa son una forma de expresar respeto, adoración y devoción a Dios. Aprender y practicar las posturas correctamente puede enriquecer tu experiencia durante la misa, profundizar en tu fe. Pues bien, veamos el sentido de las posturas. Cada persona es un ser dotado de alma y cuerpo. Estos dos elementos pues nos sirven para comunicarnos con los demás. De manera entonces que cuando pronunciamos algunas palabras, estas siempre van acompañadas de nuestras actitudes corporales. Siempre, ¿verdad?, que manejamos, mira, cuando decimos adiós, la palabra y hacemos alguna postura, algún ademán, adiós, hasta luego, ¿cómo has estado? Me da gusto verte, siento alegría, lo manifiesto con un abrazo. Todo va acompañado de actitudes y posturas, esas posturas corporales. Por ejemplo, veamos, un niño levanta sus brazos para ir al encuentro del papá. ¿Por qué? Esta actitud de levantar los brazos, pues indica lo que en el interior él está experimentando. Puede ser alegría, emoción, seguridad. Viene papá, mamá, se siente seguro y levanta los brazos. Ahora bien, pues para que nuestra comunicación con Dios sea auténtica y plena, tiene que suceder algo parecido. Es decir, se necesita que oremos no solo de palabra o pensamiento, sino también con nuestro cuerpo. Las posturas también son un signo comunitario, pues toda la asamblea, toda se une en una misma postura para expresar una misma actitud de oración. Aquí viene lo importante en la misa.
estamos en comunidad. Toda la asamblea se une en una misma postura. ¿Para qué? Para expresar la misma actitud de oración. Ya que la liturgia, recordemos que no es una acción privada, sino una celebración del pueblo de Dios. Estamos en comunidad, eso lo tenemos que tener bien presente para que aprendamos a realizar las posturas que se realizan en comunidad, porque estamos en una celebración comunitaria, en la liturgia. Y una forma de indicar que todo el pueblo está unido en oración activa. Todos realizando unos movimientos del cuerpo. Estos movimientos los van a igualar a todos. Por eso no es conveniente que cada uno siga la postura que le dicte su propia devoción. A lo mejor a algunos su propia devoción les indica hincarse en tal momento, pero no es el momento correcto. Vemos personas que de repente están hincadas, otras paradas, entonces eso no debe de ser, eso no es correcto. Debemos de seguir las posturas que nos indica la liturgia, puesto que estamos participando de una oración comunitaria, donde está primero lo comunitario que lo personal. ¿Y qué pasaría? Pues seguir el propio gusto al margen de la comunidad sería tanto así como despreciarla. Despreciar lo que hacen los demás, despreciar la liturgia. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo en privado, en lo personal, lo que yo siento. Pero como estás en una asamblea comunitaria, debemos, hermanos, ser conscientes de unirnos todos en una misma postura cuando la liturgia lo indica. Porque el cuerpo es parte de la persona y debe asociarse en su comunicación con Dios. Y nuestro culto debe ser también público y social. Las posturas nos unen a todos en una misma expresión de fe, de oración comunitaria. Por ejemplo, el estar sentados o de rodillas. Veamos primeramente, el estar sentados. Veamos primero, el estar de rodillas. Indica esta postura humildad y pequeñez. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo la grandeza de Dios, el estar de rodillas. Es también una postura usada en la Biblia para pedir perdón, hacer penitencia o súplica. Marcos capítulo 1, verso 40. Es preciso entonces darle a este acto un significado del cual seamos conscientes. Arrodillarnos, adoramos a Dios. Juan capítulo 1, verso 38. Agradecemos. Lucas capítulo 16, verso 16. Suplicamos. Mateo capítulo 18, verso 26. Y le pedimos perdón e inclinamos a la vez nuestro corazón, reconociendo así que Él es el soberano y Dios nuestro. Vamos a participar en el sacrificio de la Santa Misa. Cristo viene a salvarnos. Entonces tomemos una actitud de reverencia a la consagración, arrodillándonos y reconozcamos que de esta manera estamos viendo, reconociendo esa grandeza de todo un Dios a quien adoramos. La actitud de rodillas es el uso tradicional de la Iglesia, es preferentemente la actitud de la oración individual y también de la oración comunitaria. Nos ponemos de rodillas en señal de adoración, de penitencia. Nos arrodillamos para adorar a Dios, para agradecerle, para suplicarle, para pedirle perdón. Hay momentos muy importantes en los que debemos de estar
arrodillados, como es en la consagración. Durante la consagración, nuestra postura es de rodillas, reconociendo que Él es el soberano, omnipotente Señor y Dios nuestro. Aunque nos inspire mucha devoción, cuando la liturgia nos pida otra postura, adoptémosla. Que si mi devoción me dice, no, pues ahorita yo tengo que estar hincado, pero la liturgia te dice estar de pie, vamos a adoptar esa postura que nos marca la liturgia. Recordemos que desde ahí entraríamos en la incongruencia, ¿verdad? Estamos en una celebración comunitaria, pero yo me arrodillo cuando yo sienta, cuando mi devoción me lo indique. No debe de ser así, porque la liturgia es comunitaria. Pues cada postura es significativa. Es importante que se realice en comunidad. El estar sentados, ahora sí, veamos, estar sentados es otra postura corporal de los fieles. Nos sentamos para escuchar las lecturas que preceden al Evangelio y en la homilía. Y también en el transcurso del sagrado silencio que se hace después de la comunión para dar gracias. El sentarse entonces significa meditación, concentración, tranquilidad y autoridad. Es una oportunidad para entrar en intimidad. María y José encontraron a Jesús sentado en medio de los maestros, escuchándolos, preguntándoles. Lucas capítulo 2, verso 26. También en otros lugares de la Biblia encontramos el sentarse como un descanso de recogimiento para el que enseña, para el que escucha. La liturgia necesita la presencia comunitaria, pues de un pueblo dispuesto a escuchar, dispuesto a meditar. Ahora, la deseada participación de la liturgia, plena, consciente y activa, es ante todo la que se realiza en el interior del alma. El hombre moderno, fíjense, vive en el peligro de una progresiva despersonificación de superficialidad. Esto le impide el crecimiento de la verdadera madurez cristiana. Sentados delante de Jesús. Así los fieles pues pueden captar los misterios del reino de Dios, abrirse, concentrarse, librarse de las distracciones para que todo lo sembrado, lo que hemos escuchado, eche raíces. Ahí podemos, por ejemplo, adentrarnos, ¿verdad? Podríamos adentrarnos en por qué no echa raíces lo que Dios nos da. Porque estamos tan distraídos en todo momento. No sabemos, no podemos escuchar su palabra. Nos sentamos y cuando se sienta uno, hay quienes piensan que es para descansar porque ya estuvieron un buen rato de pie. Incluso unos hasta se estiran, se sientan cómodamente como si estuvieran en un sofá. Y esto no es correcto, hermanos. Nos sentamos para meditar, para que lo sembrado, lo escuchado, tenga raíces. En el mundo moderno, fíjense, hay mucha prisa y nerviosismo. Ocupamos calma y la expresamos como sentados. Sabemos que María estaba sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra, mientras su hermana Marta, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba? Estaba tan atareada en muchos quehaceres. María, hermanos, ha elegido la parte buena que no le será quitada. Bien, la postura de sentarse durante algunas partes de la misa es para escuchar cómoda y atentamente la palabra de Dios, meditarla, asumirla, vivirla y llevarla a los demás en actos, ¿verdad? A la práctica ponerla. No es un sentarse para descansar, recordemos, para dormir un rato. Incluso algunos creen que es hasta para dormir o estar bostezando porque se cansaron de estar un rato de pie. No, es para que lo que escuchaste lo vas a meditar, a hacer tuyo.
Quizás tomaste alguna frase. Hazla tuya, piénsala, medítala, reflexiónala. Pues bien, ahora, estar de pie en la liturgia es una actitud litúrgica con mucho sentido. Los primeros cristianos tomaron esta postura como un signo de unión a la resurrección de Jesús, el Cordero degollado que está de pie en el trono. También expresa respeto, disponibilidad, atención y la dignidad de ser libre. La posición de pie es una expresión de santa libertad de los hijos de Dios, adquirida por el bautismo. Cristo nos levantó. Lucas capítulo 22, verso 40. Y con su gracia nos libró del pecado, nos ha librado de la muerte. Entonces, ya no somos esclavos delante de Dios, hermanos, ya estamos delante de Dios llenos de respeto, confiados, ya participamos de la dignidad de los hijos de Dios, de esa dignidad que solo nos viene de Dios. También pensemos y adentrémonos en ello. La dignidad la tenemos en virtud de que hemos sido llamados por nuestro Padre Celestial a ser hijos suyos. Lo tratamos pues de tú a tú. Somos además un pueblo sacerdotal y la postura del sacerdote que ofrece es siempre de pie. Somos el pueblo de soldados de Cristo. La postura del soldado es firmes, o sea, de pie, dispuestos a acatar órdenes. Al escuchar entonces la buena nueva del Evangelio, de pie, pues nos proponemos, fíjense, seguir a Cristo hasta el Calvario. Estamos firmes, de pie durante el Evangelio. Allí estuvo María de pie junto a la cruz. Con esto entonces podemos darnos cuenta por qué la Iglesia quiere que oremos de pie, el yo confieso, el gloria, el credo, el santo, el Padre Nuestro y muchas otras oraciones de la misa. Y casi toda la postura general de la celebración es de pie. Ahora nos toca a nosotros ser conscientes de esto. Cuando, por ejemplo, rezamos, mientras nosotros rezamos, pues ¿qué pasa? Más pecadores seamos, hay que rezar más tendremos al orar de pie que hacer actos de fe en la bondad. El poder de Dios, tenemos entonces esa confianza en el poder de Dios que nos levanta. Ya lo oímos, ya lo sabemos, no estamos caídos, sino que somos resucitados en Cristo. Estamos de pie como una expresión de santa libertad de los hijos de Dios. Cristo ya nos ha liberado, por ello estamos de pie. Esa seguridad pues es adquirida por el bautismo, ya no somos esclavos, recuerden, Cristo nos ha levantado y con su gracia nos ha librado, ya nos libró del pecado y de la muerte. Ahora veamos, el silencio en la liturgia, ¿es una postura? Veamos, una acción litúrgica importante es el silencio sagrado. La instrucción general para el uso del misal romano explica. También como parte de la celebración, nos dice, ha de guardarse el silencio sagrado. La finalidad de este silencio depende del momento en que se observe durante la misa este silencio. Este silencio, pues, te ha de llevar a realizar alguna postura, por ejemplo, en el acto penitencial, y después de una invitación a orar. Muchas veces observamos que hay silencios, pero cuando no se sabe, las personas empiezan a distraerse. Debemos de saber que durante la celebración también hay momentos de silencio que son para algo, por algo.
Entonces, los presentes deben de concentrarse en sí mismos al terminar la lectura o la homilía. Reflexionan así brevemente sobre lo que han escuchado. Este silencio también después de la comunión alaban a Dios en su corazón. Oran, entran en ese diálogo de amor entre Dios y el fiel, ¿verdad? El que ha recibido, el que está comulgando. No es momento, nos indican la postura es sentados, no es momento de arrodillarse, no es momento de ir con algún santo, incluso con María Santísima. Para todo hay momento. Este momento después de la comunión es un momento de silencio. La postura es sentados. Vas a empezar a hablar, a iniciar un diálogo con Cristo resucitado a quien has recibido. Y ya lo tienes aquí, hermanos. Está el gran huésped del alma en ti. Cuando tú tienes un invitado, pongamos este ejemplo, en tu hogar, pues lo invitas a sentarse. ¿Y qué hacen? Empiezan a dialogar. Imagínate cuánto más. Tienes al Rey de Reyes en ti. No es momento para distraerte, ya lo tienes en ti. Debes de empezar ese diálogo de amor. La postura es sentados, un diálogo de intimidad en silencio. En el directorio para las misas con niños se lee una observación que igualmente sirve para los adultos y dice: téngase muy en cuenta que las acciones externas pueden quedar infructuosas y hasta llegar a ser nocivas si no favorecen la participación interna de los niños. ¿Qué indica esto? Si no favorecen la participación interna de los niños. Pues esto significa que es fundamental también que los niños no solo cumplan con las acciones externas, también hay que hablarles, hay que prepararlos para que vivan ese encuentro. Entonces, esto es fundamental. Los niños deben de comprender que no solo deben de cumplir las acciones externas, sino que también comprendan y vivan el significado de lo que están haciendo en la Santa Misa. No solo debe de ser una serie entonces de acciones mecánicas, sino que debe de ser una experiencia vivencial, que toque el corazón y la mente de los niños, y así ser capaces de pues componer, ayudarles a generar pues esa vida espiritual con lo que está sucediendo en la liturgia, para que haya una conexión. Y que las acciones externas pues deben ser un reflejo de su participación interna. Te hincas porque vas a reflejar esto, vas a hacer oración, te pones de pie por este motivo, te vas a sentar para meditar lo que has escuchado, etcétera. Si las acciones externas ahora no favorecen la participación interna de todos los niños, pues pueden quedar infructuosas, incluso pueden llegar a ser nocivas. Esto puede ocurrir si los niños se sienten confundidos, se sienten pues distraídos, desconectados de lo que está sucediendo en la liturgia. Lo que puede llevar a una experiencia negativa o incluso, fíjense, hasta a una falta de interés en la fe. Desde pequeños hay que introducirlos en la fe, irles indicando. Por lo tanto, entonces es fundamental que los responsables de la liturgia, pues los sacerdotes, catequistas, pues ellos se afanan, ¿verdad?, día a día en indicar, en enseñar, en catequizar los padres de familia, para que así crear un ambiente que favorezca la participación interna de los niños a través, pues, de la explicación, de la catequesis que les dan, y entonces crear un ambiente que sea significativo para ellos. Esto es muy, muy importante, hermanos. Ahora, en el silencio, seguimos hablando del silencio. En el silencio de la noche, recordamos, Dios habla a Samuel, a Abraham, a Jesús.
es el mismo Dios que quiere entonces así hablar con nosotros. ¿En dónde? En la misa, el mayor encuentro de Dios y el hombre. Por eso hay que hacerles partícipes la importancia del silencio en donde Dios se va a manifestar de manera plena. Debemos prepararnos para que lo que Dios pueda hablarnos al santuario de nuestra alma, pues lo podamos escuchar. Pero ¿qué pasa? Seguimos platicando, ¿verdad? Hablamos tanto. Mientras nosotros platicamos, Dios no nos puede hablar. ¿Y platicamos mucho? Claro que sí. Platicamos, creo, demasiado. Hay gente que platica hasta en el templo. Si observamos, ya desde que entran, ven al que conocen y ya están hable y hable. Y la cosa es que hablan hasta de otros asuntos que luego uno se viene a enterar. Entonces hablan y no paran de parar, no terminan de levantarse y volverse a sentar y andan para allá y para acá. Hablamos demasiado, hermanos. Platicamos en el templo. La locuacidad y las habladurías, fíjense, son una de las causas por las que el hombre se hace sordo a la voz de Dios. El silencio en la liturgia, el silencio que la Iglesia pide es ante todo entonces un don del Espíritu Santo. Y lo vemos, ese don se da porque hay personas que llegan y desde que llegan en el momento se sientan y empiezan en ese diálogo, en esa escucha con Dios. Entonces, esa escucha nos conduce a la fructuosa participación de la Santa Misa. Se ha interpretado el silencio como un signo del Espíritu Santo. La vida de Cristo empezó en el silencio de Nochebuena. Alcanzó así su punto culminante en el silencio del Huerto de los Olivos y terminó en casi total silencio de la Santa Cruz, en el silencio de un corazón bien dispuesto de verdad. La palabra entonces ahí se hace de nuevo carne y pone su morada entre nosotros. Nos damos cuenta bien que no es un silencio pasivo, del que no tiene nada que decir. Como no hay nada que decir, entonces me empiezo otra vez a distraer, porque no sé ni posturas, ni momentos, etc. Entonces, como oigo y veo que nadie habla, hay puro silencio, nuevamente me vuelvo a distraer. No es un silencio del que no hay nada que decir o que hacer, sino más bien es un silencio activo, fíjate, de interiorización profunda, porque el silencio nos dispone a reflexionar y así asimilar pues bien la palabra de Dios y a imitación de María Santísima, guardarla en nuestro corazón y aflorarla en actos, llevarla a la práctica. La genuflexión y la reverencia, hermanos, también son dos gestos que se realizan durante la misa para expresar respeto, adoración y devoción hacia Dios. Son gestos que se realizan y que ayudan así a los creyentes también a mantener una actitud de humildad y reverencia durante la celebración en los momentos indicados, claramente. El caminar. Hablemos de ese caminar en la liturgia. Caminar de un lado a otro, unidos como cristianos, esto expresa la actitud de un pueblo que se dirige a la tierra prometida. Indica también el caminar de la Iglesia hacia la perfección del reino de Dios. Marcos capítulo 15, verso 20. Pues bien, el caminar en la liturgia no es correr ni vagar, es el paso digno del hombre libre, consagrado para el culto divino desde el bautismo, que camina así organizadamente en comunión con los demás. Caminar en comunión es un proceso que requiere humildad. ¿Por qué? Porque vamos reconociendo, ¿verdad? Reconocer que no se puede caminar solo, no podemos ir solos. Tener confianza, creer en la fidelidad de Dios y en el apoyo de los demás hermanos. Compromiso de decidirse a caminar juntos,
apoyarse mutuamente, en amor, en caridad, en amor principalmente hacia Dios y en el prójimo. Entonces, con ese caminar, buscamos nuestro desarrollo total y de la comunidad, como expresión de la verdad y de que somos libres. Cristo nos ha liberado ya. No se trata tampoco de hacer fila, porque también muchas veces se emplea esta palabra, vamos a la fila de la comunión, a la fila de la bendición, etc. No, no es así, sino es de realizar un signo de la iglesia peregrina. Vamos en camino, en una procesión, peregrinos hacia la tierra prometida. Hacemos procesiones de alabanza, de ofrendas, para recibir la Santa Comunión, la bendición, pero en cada procesión lo decisivo es la fidelidad, comprometernos, ir avanzando a la meta deseada, a la meta de nuestra vida, el acercarse al altar de la nueva y eterna alianza en la sangre de Cristo. Siempre debe de ser entonces un signo esto de fidelidad, como el beso que el sacerdote da al altar después de la entrada. Ahora, la postura de brazos y manos. Los brazos y manos se convierten en un símbolo de oración y de expresión interior al comunicarnos con Dios. Los brazos abiertos y elevados son símbolos de un ser que tiende hacia Dios. Salmo 62, verso 5. Puede significar petición, alabanza, gratitud, expresa ese deseo de abrazar lo infinito. Las palmas de las manos hacia arriba levantadas es signo de esperanza en Dios. Como recordemos, el niño que espera sea alzado por sus padres, por mamá, por papá. Las manos unidas palma con palma o los dedos entrelazados, también esto indica una actitud de recogimiento, de meditación, obediencia. Estas posturas pueden ayudarnos entonces a intensificar nuestra actitud interior hacia Dios, a alimentar, a robustecer nuestra fe, a expresar esa fe. Nuestros brazos y manos en la liturgia expresan así petición, alabanza, gratitud y recordemos, deseo de lo infinito. Vivir en Cristo nos da ese propósito, esa dirección en la vida. Seguir a Cristo nos ayuda a entender nuestro papel en el plan de Dios. Nos ayuda a tener una vida equilibrada. No todo puede ser material, no todo puede ser espiritual. Vivir con Cristo nos ayuda a llevar ese equilibrio en la vida. Seguir a Cristo nos ayuda a entender entonces nuestro papel en el plan de Dios. Pero el alimento esencial del culto tiene que ser, recuerden, interno, efectivamente. Entonces es necesario vivir en Cristo, consagrarse plenamente a Él, para Él, con Él, en Él, para que se dé entonces así gloria al Padre Celestial. Pues bien, queridos hermanos, Patti, podemos hacer una pausa muy breve para dar respuesta a sus saludos, que tan amablemente y con gusto siempre, pues estamos atendiendo. Nos envía mensaje Giselle Zamoro. Nos dice buenos días a todos, gracias a Dios por permitirnos estar en reflexión. ¿De qué forma tengo que estar en la Santa Misa y en la iglesia, que es la casa de Dios? Gracias, hermanita. Un saludo muy grande también a Silvia Villegas Sandoval. Hola, buenos días. Un saludo hasta allá, hasta Mexicali. Un abrazote y muchísimas gracias que nos acompañen. Nos manda también Bercia Segovia, nos dice buenos días. Berta Alicia Ríos nos dice bendecido inicio de semana, hermanas.
Sean bendecidos de Dios. Gracias por la evangelización, para gloria de Dios. Samuel Durán nos dice, buenos días hermanas y hermanos, Dios con todos nosotros. Muy cierto lo que nos comparte. Buenos días, muy buenos ejemplos nos dice. Carmen Rangel nos dice, también nos envía un saludo muchísimas gracias, Carmelita, muy importante, muy agradecidos a todos ustedes, en verdad, que se toman, ¿verdad?, ese tiempo para estarnos saludando a través de aquí, de la Radio San Juan Diego. Estamos muy agradecidos, escuchándolos en todo momento. Bueno, también, a ver, nos dice Margarita Guzmán, luz y sal, reunir y servir. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Gloria a Dios, hermanitos. Ayúdenos, por favor, a compartir los temas y para seguir adelante en estas transmisiones, para seguir adelante en la fe. Agradecemos también a Delfina Isidro, a la madre Caroline Abigail, muchísimas gracias que nos acompañas. Sant Reyes, Magda N. Carmona, Mario Guillermo Díaz, Baraquiel Moreno, muchísimas gracias. Mari Cruz, Rafael Flores, Laura Márquez, Tere Báez, Bercia Segovia, Felipe Díaz, Anita García, María Teresa Escobar, hola Teresita, Carmen Roa, muchísimas gracias, a Margarita Guzmán también, Sergio Eduardo Jiménez Camacho y Maru Díaz, muchísimas gracias en verdad por estar aquí en La Fe que Celebramos, un espacio siempre que resguardamos para todos ustedes las enseñanzas, catequesis, para vivir de manera más plena la Santa Misa. Pues queridos hermanos, en conclusión, el sentido de las posturas en la misa es una expresión de nuestra fe, nuestra devoción hacia Dios. Cada postura que hacemos en la misa tiene un significado profundo. Por ello hay que hacerlo en el momento correcto. ¿Y qué postura debe de ser? No podemos de verdad estar haciendo la postura que nosotros queremos y sentimos, mientras debemos de ser conscientes que estamos en una celebración comunitaria y nuestras posturas deben de ser todas uniformes, iguales, para así hacer juntos oración y entregarlas a Dios Padre. Todo esto nos ayuda pues a participar, ¿verdad? Esta formación, esta preparación para participar de manera activa y consciente en la liturgia. Entonces, al entender y practicar las posturas correctamente, podremos expresar respeto, adoración a Dios, participar de manera activa en la liturgia, profundizar en nuestra fe y relación con Dios, unirnos con la comunidad cristiana en la celebración de la misa. Recuerda que las posturas en la misa no son acciones físicas, sino también son expresiones del corazón y de la mente. Al consagrarnos completamente a Dios y al participar de manera activa en la liturgia, de manera comunitaria, haciendo todos los mismos gestos, acciones, lo mismo, las mismas frases, palabras, lo que nos compete a nosotros y dejando que el sacerdote, él ha de hacer lo que a él le corresponde. No podemos estar haciendo lo mismo que hace el presidente de la celebración. Por ello, pues todo eso vamos a consagrarnos completamente para participar de manera comunitaria en la liturgia y así podremos experimentar una conexión más profunda con el Señor, con Dios, con la comunidad cristiana. Pues bien, hermanos, mucho por prepararnos, mucho por hacer. Hay que formarnos, tener una formación, a acercarse a sus parroquias, a sus párrocos, a los grupos de liturgia, para ir conociendo verdaderamente lo que se hace dentro de la celebración comunitaria y no entrar a hacer lo que uno cree o lo que uno siente. Así, entonces, hermanos, vamos a prepararnos para descubrir cómo nuestras posturas pueden transformar nuestra fe, nuestra vida espiritual, a sentirnos más unidos con Dios y a experimentar su presencia en nosotros. Hermanos, pues que el
sentido de las posturas en la misa sea un recordatorio constante de nuestra fe y devoción hacia Dios. Y pues que nos ayude a crecer en nuestra relación con Él. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias en verdad por acompañarme en este viaje de reflexión sobre las posturas en la liturgia. Ha sido un placer compartir con todos ustedes mi pasión por la liturgia y las posturas que la enriquecen. Que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos y nos una en nuestra fe. Gracias de verdad por ser parte de esta jornada de exploración. Dios les acompañe en su camino espiritual y que su luz ilumine nuestros corazones. Nos guíe hacia una mayor fe y devoción. Y pues que así sea, queridos hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos y digamos juntos, el coro de los apóstoles te alaba, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte La Fe que Celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.